en que aquí se incluyan en este de aquí y cada uno tenga su parte, ¿sí? O su habitación, ¿sí? Es como que cada uno buscara su habitación. Entonces, ayúdenme. Son 6 personas. 3, 3, 3. O sea, dicen, Pero no cada están uno va a 9. tener su cuadrado. ¿Mandé? Cada uno va a tener su cuadrado o cómo. O sea, cada uno va a tener su habitación. Necesito que estos 2 cuadrados que están aquí arriba les incluyan aquí para que cada uno tenga su habitación. O sea, de manera individual. No todos unidos, porque ustedes ven que aquí están todos unidos. Entonces necesito que utilicen estos 2 cuadrados y para que cada uno tenga su habitación. ¿Sí? Aquí. En este cuadrado incluyan los 2 cuadrados para que cada uno tenga su habitación. Tienen 5 minutos, a ver. Si ya tienen la solución, me indican para decirles si está bien o mal. Quien me dé la solución se gana un punto extra a la evaluación. Lisa, ¿cuántas personas eran? A ver, ahí está. Son 6 personas. No están 9, dicen. Perdón, 9. Estoy loca ya. 9. 9 personas y los 2 cuadrados que vayan incluidos allá dentro de ese mismo cuadrado para que cada uno tenga su habitación individualmente. ¿Alguna pista, dicen? Si les doy pistas, les doy haciendo todo. Un punto para todos, Liz. Por eso, pero resuelvan. Trabajo en Liz, equipo. me sobran 2. Ya, a ver, trabajo en equipo, ya. Si es que hacen todos el trabajo en equipo, les pongo el punto a todos. A ver, verán que se Ay, les acaba el tiempo. pero Liz, ahorita ya no hay tiempo para cogernos en grupo. No, pues hagan en todo el curso, aunque sea ya. Ya. Verán que es facilito. Déjamelo otra vez, Liz, en esa imagen. A ver, ahí les voy a dejar ya. Y los cuadraditos. Yo creo que Ahí tengo la está. respuesta. A ver, ¿quién tiene la respuesta? Yo, Carlos Samo. Ya, a ver, Dicen yo indíquenme, también. a ver, indíquenme la respuesta. Sería un cuadrado así como un rombo, o sea, en diagonal. Ya, 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 y el pero otro sería, ¿le dibujaste? ¿Puedes presentarme o mandarme una foto del dibujo al grupo para verle? sí, ahorita. Dicen, yo le puedo decir cómo me salió a mí, más o menos. Eso, Ya esa es la Lisa. solución. Muy bien. Indique, Liz. No sé si vean, lo que pasa es que hace reflejo la ventana de mi casa. ¿Sí ven? Ya les voy a dibujar yo aquí en el gráfico mismo que yo tengo. Ya les Ay, Liz. dibujo. A mí me sobraba solo uno.
Así, así y así. Ahí está. Si ven que cada uno queda en uno. Yo pensé que tocaba con esos cuadros chiquititos. No, o sea, yo les dije, los cuadraditos tienen que entrar aquí. No el porte ni nada. Ni me preguntaron de portes. ¿Ya? A ver, Carlos Ama. Sí, Lisen. Carlos Ama. Listo, un punto extra. Vamos. Empezamos con la evaluación, ¿sí? A ver, a ver, los demás van a apagar las cámaras y solo la persona que yo nombre va a encender la cámara para empezar con la evaluación, ¿sí? A ver. Voy a coger uno de arriba, uno de abajo, uno de la mitad. Empecemos con Albuja Ruiz Joana. A ver, Joana. Vamos. A ver, tengo... A ver. Antropometría. Mande. Antropometría. La medición de las diferentes partes del cuerpo. Ujú. Muy bien. Cianosis. ¿No? La coloración azulada de la piel. Ya. Y la última, fístula. Comunicación anormal entre de un órgano interno a... ¿no? Comunicación anormal entre dos órganos internos. Muy bien. Siguiente, vamos con Vivero Nicole. ¿Está Vivero Nicole? ¿No está? Vamos con Vivero Natalie Lisset. Tampoco. Vamos con Reascos Chalacán Catherine Nicole. Ya le hice. Ya, a ver, Nicole. Flebitis. ¿Cómo? Flebitis. ¿Fle? Vitis. Flebitis. Flebitis. Era. Flebitis. Flebitis. ¿Es la formación de coágulos? No. A ver. Esto es lo que más utilizamos en la enfermería cuando canalizamos una vía. ¿Qué pasa? ¿Qué es la flebitis cuando se canaliza una vía? ¿Qué puede existir? ¿Un riesgo de qué?
Es ahí, o sea, la flebitis. O sea, sí, pero yo me acuerdo que es la formación de coágulos en el interior. No, la flebitis es la inflamación de la vena. Ah, la información. Ujú, de la vena. Porque si tú dices de la arteria o de coágulos, ¿pero de qué? O sea, de la vena en sí es la flebitis. ¿Sí? A ver, otra. Hematuria. Hematudia. Ujú. Hematudia. 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 Mm, ¿No? es cuando se presenta. Es cuando se presenta sangre en orina. Hematuria. Ajá. Sí, ¿verdad? Sí. Verán, chicos, ¿les parece si hacemos lo siguiente? Voy a dar la clase, ¿sí? Y ustedes, despuesito les voy a dejar un tiempo para que ustedes den la evaluación por la plataforma. ¿Les parece si hacemos mejor de esa forma? No la entendí, Licen, ¿cómo? Sí, Liz. Para mí A está ver, bien. Sí, Liz. ya verán, yo voy a dar la clase, ¿sí? Y ustedes van a dar, luego ya, yo les aviso el tiempo, voy a tratar de dar la clase lo más prontito para que dentro de las horas de clase ustedes den la lección en la plataforma. O sea, yo les subo la lección en la plataforma y ustedes dan como, no sé si han dado ustedes ya logros, esas cosas en la plataforma, así más o menos. Dentro de un tiempo estimado que les voy a dar 15 minutos para que respondan les voy a dejar así con opción múltiple, por ejemplo, flebitis significa inflamación de la vena, inflamación de la arteria, así, o sea, así, ustedes escogen el literal, o sea, no por eso les digo así como más o menos las pruebas que ya han dado de logros. Sí, Licen. Sí, dicen. Sí, Liz. Ya, Mucho mejor. ya, Gracias. entonces vamos a hacer eso, les voy ahorita a dar la clase y luego me pongo a hacer las preguntas rapidito para subirles en la plataforma y que ustedes hagan dentro del horario de clase, ¿sí? Sí, Licen, gracias. Ya, Sí, a ver, Liz. ya, voy a Excelente. comenzar la clase, ¿sí? Entonces ahorita empecemos con la clase, ¿sí? Denme un segundito, voy a buscar la clase para compartirles, ¿ya? Lo que sí les pido que enciendan por favor las cámaras, así como hemos venido haciendo las anteriores clases, para que poder poner la asistencia, ¿sí? Entonces, ayúdenme con eso, por favor. Vamos. ¿Pueden ver ustedes ahí las diapositivas? Sí, Licen. Ya. El día de hoy vamos a ver afecciones musculares y fracturas, ¿sí? Primeramente vamos a ver qué es una afección muscular. Nos dice que las enfermedades musculares son un grupo de diagnósticos de tipo hereditario que con el tiempo logran debilitar y dañar por completo los músculos en el organismo. Por ejemplo, esto más sucede con los adultos mayores por el pasar la edad, el tiempo, y esta debilidad se debe a la falta de proteínas, ¿sí? Necesarias para el correcto funcionamiento en el organismo. Tenemos también que la ausencia o la producción adicional de estas proteínas pueden causar problemas con actividades cotidianas como el caminar, el deglutir o la coordinación muscular. Tenemos la parte principal de esto que nos dice que el movimiento nos ayuda a la contracción y relajación muscular. Las características del tejido muscular son excitabilidad, contractibilidad, extensibilidad y elasticidad. Ustedes saben que cuando realizan el movimiento se contraen, se estiran, la elasticidad de realizar los ejercicios debidamente, ¿sí?
Con respecto a la excitabilidad, nos dice que es la capacidad para recibir y responder los estímulos. La contractibilidad es la capacidad para engrosarse o contraer cuando recibe un estímulo. La extensibilidad es la capacidad para dejarse extender o estirar, y la elasticidad es la capacidad para recuperar su forma original. Las funciones del músculo, ¿cuáles son? El movimiento, la postura y la producción de calor. Los tipos de músculo que existen son estriado, cardíaco y liso. El estriado, como su nombre dice, tiene estrías y es voluntario. El cardíaco tiene estrías y es involuntario, como por ejemplo el corazón, los peristaltismos del estómago. Esos movimientos son involuntarios, no podemos controlar, que ustedes igual en morfo ya vieron esto. Y liso, que no tiene estrías y es involuntario, como realizar movimientos de abrir y cerrar los brazos, ¿sí? Los tipos de músculos según su función. El músculo estriado es el encargado de los actos voluntarios ordenados por el cerebro y son rápidos y esqueléticos. El músculo liso es el encargado de los movimientos involuntarios, son lentos e integran el tejido visceral, y el mixto cardíaco es involuntario y debe de funcionarse de forma constante y permanente. Una pregunta, chicos. ¿Ustedes cuando realizaron la práctica de aula con el Santi, porque él me imagino que fue su docente de práctica, tal vez les dio acerca de vendajes, de cómo vendar las debidas partes, qué tipos de vendajes existen, tal vez también les dio acerca de quemaduras, curación de heridas, chicos? Licen, Sí, acerca Licen. de las curaciones, sí. Vendajes y quemaduras, no me acuerdo. Vendajes no. ¿Vendajes no No, les no dio? nos dio. No. Ya. Entonces, para agregarle esto en la clase, ¿sí? Bueno, lo que quiero con esta parte de los tipos de afectaciones en los músculos, vamos a ver también las fracturas para que ustedes puedan determinar qué tipo de fractura es, ¿sí? Nos dice igual a qué músculo suele afectar esto. Los grupos musculares más afectados son los propios de la actividad deportiva practicada, en el caso de que, por ejemplo, los futbolistas son los que más sufren problemas musculares en el músculo cuádriceps, isquiotibiales y gemelos isóleos, ¿sí? ¿Qué puede causar una lesión muscular? Por ejemplo, el desequilibrio de la estática del individuo o los estados patológicos del músculo. ¿Qué tipos de lesiones musculares existen? Esto es lo que más yo necesito que ustedes sepan, ¿sí? Para poder determinar la afectación que puede existir en el paciente. Por ejemplo, tenemos la contusión muscular, que consiste en un golpe al músculo, el cual lo presionamos con violencia contra el hueso al que cubre. Por ejemplo, dan un golpe fuerte, no solo afecta al músculo, sino también se hace, como decir, un rebote en el hueso. Esa es una contusión muscular, pero no quiere decir que sea fractura ni nada, ¿sí? El calambre muscular, que creo que a todos nos ha de verdad un calambre a las 4 de la mañana cuando estamos de lo más relajados, nos empezamos a retorcer en la cama del dolor por un calambre, ¿no es cierto? Es una contracción involuntaria y por lo general es muy dolorosa, que se puede producir en un músculo o varios y surgen como consecuencia de haberse sometido estos a algún sobreesfuerzo. O sea, si ustedes realizaron en el día un sobreesfuerzo, se puede producir este tipo de problema. Ahora tenemos la distensión muscular, que es el estiramiento muscular por encima de sus límites, y si la distensión se produce un número de veces en poco tiempo, se produce una contractura. Ahora tenemos la ruptura de fibras, que es cuando varias fibras de un músculo se rompen, produciendo hemorragias. Y la ruptura muscular es igual que en el anterior, pero involucra una gran cantidad de fibras musculares o a todo el músculo, ¿sí? Tenemos las radiografías, electromiografía y artrocentesis, que son las tres, cómo podemos diagnosticar qué tipo de lesión tiene el paciente. Ustedes saben que las radiografías se realiza para ver si es una fractura, una contracción muscular, ¿sí? Aparte de esto, tenemos la electromiografía y la artrocentesis. Vamos a ver la radiografía. Como ya sabemos, es una técnica diagnóstica radiológica que de forma digital en una base de datos. Tenemos el electromiografía,
¿sí? Que es la técnica de registro gráfico de la actividad eléctrica producida por los músculos esqueléticos. Se conecta un aparato a la parte donde realizamos el movimiento y por medio de, ¿cómo se podría decir? Como un cortocircuito se recibe en el cuerpo para ver la actividad de peristaltismo que tienen los músculos. Y la artrocentesis es introducir una aguja en la articulación y el líquido es drenado para ver qué tipo de líquido tiene el paciente. No sé si ustedes han visto igual los abuelitos, ya les empieza a doler las rodillas, los brazos, ya no pueden subir las gradas, porque este líquido se va deteriorando. Entonces, con esto valoramos qué cantidad de líquido. Ustedes saben que en medio de la unión de hueso con hueso existe un líquido y el cartílago que ayuda a la movilidad, ¿no es cierto? Si esto se va desgastando, pues obviamente va a producir dolor en el paciente. Tenemos el tratamiento para una lesión muscular. Tenemos los antiinflamatorios, la terapia física, la estimulación eléctrica y los masajes terapéuticos. Utilizar los antiinflamatorios, realizar la terapia física y la estimulación eléctrica y también los masajes que debemos de realizar para ir ayudando a que el paciente vuelva a tener la movilidad, ¿no es cierto? Hice una preguntita. Sí, ajá, dime. ¿Qué es la estimulación eléctrica? Es, por ejemplo, ¿cómo te digo? Es un aparato que se conecta así como, no sé si has visto tú ¿cómo te digo? El electrocardiograma. ¿Has visto el electrocardiograma que tiene así como Sí, que se sí. conecta al corazón? Ya. En el electrocardiograma, cuando se conecta y ustedes empiezan a monitorizar las frecuencias del corazón, ¿qué pasa? Ahí se va como haciendo unas ondas, ¿no es cierto? En cambio, en la estimulación eléctrica es parecido, se conecta a una situación así como electricidad en la parte del músculo, ¿sí? Y eso va a empezar a hacer así como masajes para que exista otra vez el movimiento, que el paciente recupere lo que es la movilidad, ¿sí? Gracias, Liz. Ya. A ver, nos dice que inmediatamente después de la aplicación de haber producido el paciente la lesión, debemos de aplicar frío local durante 48 a 72 horas. ¿A qué va a ayudar el frío? A que exista lo que es el movimiento. ¿No? Ustedes cuando les hace, digamos, cogen hielo en la mano, ¿qué pasa? Sienten como esa necesidad de botar y empieza a palpitar un poquito la mano, ¿no es cierto? Asimismo, nosotros al colocar el frío vamos a ayudar a que otra vez existe ese movimiento, ese peristaltismo en las partes dañadas del paciente. Incluso se puede incluir la cirugía en caso de ruptura muscular completa o en heridas musculares, incluso con cuerpos extraños. Tipos de afecciones musculares tenemos la ciática, enfermedad de Paget, la fibromialgia y la gota. La ciática, que es la tortícolis, o cuando ustedes, no sé si han visto a los pacientes que dicen que no puedo virar mucho la cabeza porque me duele aquí no puedo, por más que intento, no puedo girar la cabeza, eso se denomina como tortícolis. La enfermedad de Paget es la tendinitis, cuando obviamente igualmente como que los tendones se quedan contraídos y no se puede realizar el movimiento adecuadamente, ¿sí? La fibromialgia es el síndrome del túnel carpiano o la artritis reumatoide, y la gota, que es la artritis y la hernia inguinal, ¿sí? Que puede producir también una lumbalgia. Tenemos la distrofia o Duchenne, que este es el más conocido entre los niños, afectando la mayoría en los varones, como pueden ver en la imagen, ¿sí? No sé si ustedes ven que existe un engrosamiento en la parte de la pierna, no en el muslo, sino en la pierna, ¿sí? Es como que fueran estos deportistas que se engrosan al momento de realizar ejercicio, pero los niños sin necesidad de hacer ejercicio se empieza a engrosar la parte del músculo. Los síntomas son dificultad para caminar, pérdida de reflejos, adelgazamiento del hueso, deterioro mental leve. O sea, en vez del hueso, ellos tienen músculo o tienden a que el músculo se engrose, ¿sí? Tenemos congénita, que a menudo de los síntomas se refleja entre el nacimiento y la edad de los años. En esta etapa los padres comenzarán a notar que las funciones motoras y el control muscular no están desarrollándose como deberían. Los síntomas que incluyen mal control motor, debilidad, problemas respiratorios, problemas de hablar y dificultad para tragar. Es como cuando ustedes cogen
a los muñecos, ¿no es cierto? A los muñecos se les hace así y como que se cuelgan, ¿no es cierto? Asimismo es como con los bebés. Ustedes al bebé normalito que no tiene esta enfermedad congénita, le cogen y el bebé ya tiene esa capacidad de, aunque sea estar quietito, ¿no es cierto? Pero si ustedes le alzan, se va como a caer como una masita, ¿sí? La poliomielitis, que es una enfermedad producida por el virus del polio, ¿no es cierto? Poliovirus, que se transmite de persona infectada a persona sana por medio de secreciones respiratorias o por vía orofecal. El virus afecta al sistema nervioso, destruyendo las células motoras de este, lo que impide que los impulsos nerviosos que mueven los músculos lleguen a estos. Ustedes pueden ver que existe lo que es una presencia de musculatura flácida, ¿sí? No puede estar, como se podría decir, como nosotros normalmente estables, ¿no es cierto? Paraditos, ellos necesitan ayuda para poder caminar o incluso se podría decir, la capacidad de mantenerse estables. ¿Sí? La lumbalgia, que es la más común en el personal de salud por realizar cargas muy fuertes, es el dolor localizado entre la última costilla y la parte inferior glútea. Este afecta a los 2/3 de la población, padece lumbalgia a lo largo de la vida. La clasificación es aguda, subaguda y crónica. Aguda es la aparición luego de los 6 meses de no tener dolor y la duración menos de 6 semanas. La subaguda, duración entre 6 semanas y 3 meses. Y crónica, más de 3 meses de duración y con exacerbación episódica entre los 6 meses. La lumbalgia es el dolor localizado en la parte inferior o baja de la espalda, cuyo origen tiene que ver con la estructura musculoesquelética de la columna vertebral. Es por eso recomendarle al paciente que debe de dormir de esta forma y no de esta forma, así como hecho un gusano, no, sino los pies sobrelevados, la cabeza tiene que estar recta, si van a utilizar una almohada lo más baja posible. Para ustedes alcanzar un objeto tienen que subirse, si son pequeños, en una gradilla para alcanzar, no estar ahí saltando porque también es un medio de que pueda producir lumbalgia. Igual la postura para sentarse, que es lo típico, que nos sentamos ahí todos colgados, no, sino siempre la espalda arrimado a la parte de atrás de la silla. Igual al usar la computadora, no agacharnos, sino siempre con la espalda hacia atrás. Los síntomas comunes de la lumbalgia es dolores fuertes, sí, en la parte inferior de la espalda, espasmos musculares que pueden ser graves, área localizada en la parte dolorosa, que puede ser en la parte de la espalda, sí, al momento de la palpación. ¿Cuándo debemos acudir al médico? Cuando se produzca escalofríos, fiebre, pérdida de peso, piernas débiles, incontinencia intestinal y dolores abdominales fuertes y continuos. La lumbalgia es la primera causa de incapacidad laboral en menores de 45 años. El dolor se presenta en la parte inferior de la espalda y al levantar algo pesado después de realizar movimientos repentinos. Por lo general, el personal de salud es lo que más sufre de lumbalgia, porque como les expliqué, al movilizar al paciente, y si no lo hacemos de la manera correcta, como igual vimos en la anterior clase, que tenemos que, para movilizar al paciente, asentarlo en el borde de la cama, colocar nuestra pierna entre piernas de los pacientes, hacerle que nos abrace y movilizar, ¿sí? Si no hacemos esto, pues obviamente tenemos riesgo a sufrir lumbalgia. El esqueleto humano es el conjunto de huesos que proporciona al cuerpo una forma de estructura y firme, como la locomoción, la protección, a excepción del hueso hioides que se haya separado del esqueleto. Esto es el sistema esquelético. Tenemos el sistema óseo, el cráneo, las costillas, miembros superiores, inferiores, columna vertebral, cintura, pelvis, que ustedes, de acuerdo a esto, vamos a ver las fracturas que existen. Tenemos hueso largo, hueso corto, hueso irregular, regular, que ustedes eso ya también saben, ¿sí? Aquí tenemos las fracturas: desplazada, no desplazada, tórica, tallo verde, lineal, simple, abierta, cerrada, segmentada y conminutada, ¿sí? Ustedes así pueden identificar la fractura. Por ejemplo, ya realizan lo que es la radiografía. Si le ven al hueso así, es que está desplazado. Si está así como como cortadito, pero el hueso está ahí entrecortado,
es no desplazado porque solo está la parte de la unión, ¿no es cierto? Tórica cuando existe ya lo que es una parte salidita del hueso, tallo verde cuando existe así como ven en la imagen, ¿sí? Así como entrecruzado, lineal cuando entre el hueso se corta así una parte, simple cuando solo está así como abiertito, una aberturita del huesito, abierta cuando ya compromete a la parte de afuera. Por ejemplo, yo me fracturo la mano y la parte del hueso de aquí se sale, ¿sí? Cerrada, segmentada cuando ya son algunos y conminutada cuando se vuelve así como el vidrio, ¿sí? Cuando ustedes rompen un vidrio, se vuelve así como pedacitos pequeñitos. Tenemos el trazo de la fractura. El trazo de la fractura es el patrón físico que sigue la rotura, que puede haber infinidad de trazos de fractura, pero los más habituales son estos. Fractura transversa, como ven en la imagen, ¿sí? Ala de mariposa, ¿sí? Que es así. Oblicua, que es de esta forma. Impactada, ¿sí? Que viene a ser como, por ejemplo, el hueso entrecruza al otro hueso, ¿sí? Tenemos espiroidea, ¿sí? Cuando se hace así. Parcelar, ¿sí? Cuando se sale un pedacito. Conminuta, que decíamos que es como los pedacitos de vidrio. Incurvación, cuando se curva. Segmentaria, cuando son algunos algunos trazos que se hacen en el hueso. Y en tallo verde, cuando, como ven aquí en la imagen, como que se abre una partecita, ¿sí? Fracturas cerradas y fracturas abiertas. Las fracturas cerradas es cuando no se compromete al exterior del cuerpo y fracturas abiertas es cuando hay comunicación entre el hueso y el exterior. Ustedes tienen que saber la clasificación de fracturas. El tipo de fractura, que ya vimos cerrada, ¿cómo es? Conminuta, tallo verde, mariposa, oblicua, ¿no es cierto? Pero ahora también tenemos que ver los tipos de fracturas. Fractura cerrada y fractura abierta. La fractura cerrada, como dice, no existe comunicación entre el hueso y el exterior del cuerpo. Y la fractura abierta, como pueden ver en la imagen, es cuando hay comunicación entre el hueso y el exterior. Un accidente de tránsito se fractura y sobresale, ¿no es cierto? ¿Qué es la fractura ósea? Es un cambio en la forma normal del hueso como consecuencia de la aplicación sobre el mismo de una fuerza superior a la que éste pueda resistir. ¿Qué causa una rotura en el hueso? Las causas para que un hueso se rompa pueden ser muy variadas, normalmente se pueden encuadrar dentro de una de estas 4 categorías. Traumatismo directo, un martillazo en el dedo. Traumatismo indirecto, por ejemplo, al caer el individuo apoya la mano pero se fractura el hombro. O sea, si ustedes directo se martillan, se fracturan el dedo. Indirecto, cuando apoyan la mano y el peso recae sobre el hombro. El patológico, cuando el paciente con cáncer óseo se ve como una estructura esquelética, se va debilitando, y por fatiga o estrés, la fractura de un dedo del pie, cuando el corredor entrena para algún tipo de maratón que vaya a realizar, ¿sí? Tipos de fractura en función de la violencia de la fuerza que genera. La fractura de alta energía es en el accidente de tránsito, ¿sí? Como pueden ver aquí, no sé si ustedes han escuchado, cuando como que se sacude, ¿sí? El paciente es porque presenta esa como velocidad, ¿sí? Las fracturas de baja energía es cuando existe, por ejemplo, una fractura de cadera por osteoporosis, ¿sí? De alta energía cuando se produce por alguna situación. Y de baja energía es cuando ya por situaciones de nuestra, como es, de nuestra déficit en nuestros huesos o por ese deterioro se va produciendo este tipo de fractura. Los tratamientos, pues inmovilizar, tenemos el uno que puede ser inmovilizar, colocación de inmovilizador, el otro que ya viene a ser cuando ya se produce esas como conminutas de la fractura, necesita colocarse lo que es un tutor. Estos aparatos se denominan como tutores, que la función va a ser que introducirse en la parte interna del hueso y al momento de introducirse tratar de ir como pegando los huesitos pequeñitos, ¿sí? Aquí tenemos colocación de placas igualmente, como les dije, la inmovilización, ¿sí? Tenemos la cirugía también y obviamente en casos extremos la amputación y colocación de una prótesis, ¿sí? Tipos y técnicas de vendajes. Aquí vamos a ver los vendajes. Tenemos vendajes compresivos, que son los rígidos, circular, espiral, en 8, de espiga,
de vuelta recurrente y capelina, ¿sí? Tenemos vendajes o blandos o contensivos o vendajes compresivos. Los blandos es cuando me duele el brazo porque se me entró frío, porque, digamos, algo básico. Pero los compresivos es cuando necesitamos por ejemplo, cuando sufrimos algún esguince, necesitamos vendarnos. ¿Para qué? Para que esa presión ayude a que el paciente recupere otra vez su movimiento, que el dolor le quite, ¿sí? Recomendaciones para un vendaje. Primeramente, no dejarlo muy apretado porque puede lastimar al paciente y puede tapar la circulación de sangre y puede haber una necrosis de la piel. Nosotros cuando vayamos a vendar al paciente tenemos que siempre dejar abiertos, si vendamos la mano, las puntas de los dedos, y si vendamos el pie, las puntas de los pies, para nosotros vigilar la circulación del cuerpo, ¿no es cierto? Si nosotros dejamos la parte de aquí libre, vamos a ver si al presionar se hace rosado, ¿no es cierto? O se está haciendo morado, o si presenta frío, quiere decir que está muy apretado y tenemos que aflojar, porque eso puede, lastimar la circulación, ¿sí? Realizarlo en articulaciones principales, utilizar vendas adecuadas, asegurarse que las vendas estén bien desinfectadas, ya que podemos infectar la zona de la herida. Lo que sí sería bueno es nosotros realizar este tipo de práctica en laboratorio para que yo enseñarles cuál es la forma de vendar. Lastimosamente yo les puedo decir, así se venda, pero necesitamos practicar, ¿sí? Igual qué tipos de vendas existen diferentes tipos de vendas que son venda elástica, venda de gasa, ¿sí? O la venda de yeso, que es cuando el paciente ya necesita ser enyesado. Venda elástica, existen diferentes tamaños, que es de 2, de 4, de 8, de 10, de 12, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la fractura o a la situación del paciente, se utiliza la venda. Por ejemplo, la venda de 8 es utilizada para partes grandes, como la pierna, ¿no es cierto?, el muslo. La venda de 4 o de 6 es utilizada para la mano, el brazo, ¿sí? Las normas generales para un vendaje. La ejecución de un vendaje adecuado exige un entrenamiento previo y continuado, y antes de explicar algunos tipos de vendajes expondremos las principales cosas que tenemos que hacer: lavado de manos antes y después de cada vendaje, impedir el contacto entre zonas dérmicas aislándolas con gasas, proteger las prominencias óseas antes de vendarla. Por ejemplo, si nosotros tenemos por ejemplo, una herida, y necesitamos vendar esa herida, colocamos gasas antes de vendar, ¿sí? Para que no lastimar, si al momento de hacer la presión no vamos a lastimar, colocamos la gasa y después vendamos, ¿sí? Cuidados generales de enfermería. Hay 4 principales aspectos para mantener una musculatura saludable: la alimentación, la hidratación, rutina de ejercicios, calentamiento antes y después de realizar una actividad física. Es complicado cuando una persona pierde la fuerza, así como la capacidad de movilidad en el cuerpo, y no puede hacer ciertas cosas que la mayoría de personas podemos realizar. Eso es, chicos. Como les dije, los vendajes sería chévere nosotros realizar la práctica en sí para que ustedes sepan cómo se realiza el vendaje circular, espiral, en 8, de espiga, ¿sí? De acuerdo a la necesidad del paciente, hacerles conocer qué tipos de vendajes existen, ¿sí? Y pues vamos a ver en este momento las quemaduras, ¿sí? Primeramente vamos a ver la introducción de quemadura. La quemadura nos dice que es una lesión producida por agentes físicos o químicos que producen desde una leve afectación hasta la destrucción total de los tejidos implicados. La característica que diferencia la quemadura de otras lesiones de la piel es la rápida destrucción del tejido cutáneo y la pérdida importante de líquidos que se puede producir. ¿Cuáles son estos agentes que pueden producir las quemaduras? Agentes físicos como el calor, que puede ser sólido, líquido o la llama; el sólido, que es el contacto directo a la fuente de calor profunda y de poca extensión; el líquido, como las escaldaduras por líquidos inflamables, petróleo, alcohol, gasolina, ¿sí? A este líquido, si existe una quemadura por líquido, no debemos de aplicar agua, ¿sí? Y la llama, el agente implicado es el fuego.
El frío producido por hipotermia, ustedes saben que los pacientes o las personas que hacen andinismo a las partes donde hay más frío y si se pierden, ¿qué pasa? También el frío extremo puede producir la quemadura del paciente, ¿sí? La electricidad, que es atmosférica, industrial y terapéutica, atmosférica por un rayo que produce parada respiratoria y la muerte inmediata del paciente. Ustedes no sé si han visto los casos cuando dices que le cayó un rayo. Ustedes saben que eso, lo primerito, cuando cae el rayo, produce una quemadura interna y obviamente la muerte del paciente, ¿sí? Tenemos las radiaciones, que es por rayos solares, rayos ionizantes como los RX, radioterapia y energía nuclear. Los agentes químicos tenemos ácidos, como ácido clorhídrico, alcalosis o bases como amoníaco, ¿sí? o sosa cáustica. Y la lesión y destrucción tisular, incluso tras neutralizarlo, actúa hasta que se elimine. La clasificación, tenemos la profundidad, que es primer grado, segundo grado y tercer grado, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la profundidad de la quemadura, nosotros vamos a clasificar en primero, segundo y tercero. ¿Por qué se produce la quemadura? Por agentes químicos, físicos, ¿no es cierto? Físicos, por situaciones como, por ejemplo, lo que les explicaba anteriormente, un rayo que pueda producirse el paciente, por ejemplo, físicos podría ser quemadura por llama, y químicos, pues ya vendría lo que es ácido, esas cosas que puedan producir incluso quemaduras más internas. Tenemos la profundidad, como les digo, primero, segundo y tercer grado. Tenemos la localización y la gravedad y la extensión, ¿sí? Profundidad, en la parte primero de la profundidad, primero, segundo y tercer grado, otra clasificación es la extensión, la otra la localización y la otra según la gravedad. Según la profundidad, nos habla de la quemadura de primero, segundo y tercer grado. La evaluación inicial de la profundidad de la quemadura es difícil por el carácter dinámico que presentan las primeras 48 a 72 horas. En las quemaduras del primer grado va a producir afectación en la epidermis, en la segunda grado dermis y en el tercer grado la hipodermis, ¿sí? En el primer grado la afectación va a ser la epidermis, como les dije. La apariencia que va a tener esta quemadura es un eritema, ¿sí? O signo cardinal, una leve inflamación. Entonces, ustedes se queman, se hace como rojo, como inflamado. La curación es espontánea en 4 a 5 días sin secuelas. Aquí tenemos una quemadura de primer grado cuando ustedes se van a la playa, se queman, ¿no es cierto? Les arde, sienten ardor, ¿sí? Y la presencia o esta quemadura va a afectar solo a la epidermis. Como pueden ver aquí, se hace rojo, ¿no es cierto? En el de segundo grado superficial tenemos la afectación, que puede ser la dermis superficial, que se conserva en los folículos pilosos y las glándulas sebáceas, y la apariencia es la presencia de flictemas o ampollas, ¿sí? Aquí ya viene la aparición de ampollas, ¿sí? Que son el resultado del edema subyacente, y si se retiran los flictemas, existe un rocío hemorrágico, ¿sí? ¿Qué es lo recomendado cuando existe la presencia de estas ampollas? Reventar las ampollas, ¿sí? Tampoco vamos a coger, se quema y yo con las manos todas sucias, todas cochinas, reviento las ampollas. Tenemos que llevar a una casa de salud para que utilicen el equipo estéril, solución para desinfectar, para descontaminar y reventar las ampollas. Este es un procedimiento muy doloroso, ¿sí? Y la curación dura entre 15 a 20 días. Si es que no se contamina. Por ejemplo, existe la presencia de ampollas, reventamos esas ampollas, realizamos la curación y la curación tiene que ser estrictamente diaria, ¿sí? Si no realizamos la curación diariamente, se infecta y se complica, ¿sí? Primer grado, presencia solo de enrojecimiento de la piel. Segundo grado, presencia de flictenas o ampollas. Tenemos igualmente la afectación que puede ser de la dermis, profunda, apariencia, pálido, moreteada, el dolor es poco, en algunas áreas se vuelve ya anestesiada y la curación mayor a 35 días, ¿sí? Si es que existe lo que es una inflamación o una infección de la quemadura. Aquí podemos ver el ejemplo que les decía, la formación de los flictenas o de las ampollas, ¿sí? Tercer grado, la afectación es la totalidad del espesor de la piel e incluso las estructuras subyacentes. La apariencia es la presencia de escara.
el dolor ya se vuelven indoloras por la destrucción completa de las terminaciones nerviosas, ¿sí? La curación por sí misma no tiene la capacidad de regeneración y requiere cirugía precoz. La única forma de nosotros ayudar al paciente con este tipo de quemadura es la cirugía, para limpiar ese resto que queda ya, como se podría decir, carbonizado, ¿sí? Ya no existe dolor. Miren, aquí tenemos un ejemplo de una quemadura de tercer grado. Las afectaciones nerviosas ya no existen, ya no le va a arder, no le va a doler, incluso no va a sentir dolor. Y en algunos casos, como ya no tiene remedio esto, se tiene que amputar, ¿sí? Tenemos, según el grado de quemadura, la cabeza y cuello, que viene a ser un 9%, el tórax el 9%, el abdomen el 9%, la espalda el 9%, posterior y anterior. Cada parte, se podría decir, o miembro superior o inferior, 4.5, que los dos vendría a dar el 18%. Perdón, el 9%, que los dos vendrían a hacer lo que es el 18%, y con respecto al miembro inferior, que viene a ser 18% por cada uno, el 36%, y los genitales el 1%. Entonces, ustedes cuando vean una quemadura de un paciente, van a ver, si está quemado la cabeza, pues, y el cuello, van a decir, el paciente está quemado un 9% de su cuerpo, ¿sí? Ya tienen que saber el porcentaje de acuerdo a este cuadrito, cuánto es lo que el paciente está comprometido, ¿sí? Incluso hay pacientes que se comprometen hasta el 100%, o si se quema solo los genitales, está comprometido el 1%. Si el paciente se quema el tórax, está comprometido el 9%, ¿sí? Si el paciente está comprometido el abdomen o quemado el abdomen, el 9%. Entonces, así vamos sumando, ¿sí? La localización, zonas de afectación grave, que es la cara, las manos, los pies, genitales, orificios naturales, articulaciones y las quemaduras circunferenciales, ¿sí? Complicaciones que puede presentar un shock neurogénico, hipovolémico y séptico, sobreinfecciones, igualmente afectaciones en los pulmones por la inhalación de gases tóxicos y humo, gastrointestinales, presencia de vómitos, hemorragia digestiva, ¿sí? El tratamiento local para el primer grado, vamos a ver el tratamiento para cada uno. Para el primer grado, ¿cómo es? Colocar frío local, ¿sí? Corticoides tópicos de 2 a 3 días y una crema hidratante, ¿sí? Tenemos para el primer grado colocar lo que les dije, el frío local, corticoides tópicos de 2 a 3 días y la crema hidratante. Para el segundo grado, superficial y profunda, lavado estéril, retirado de flictemas, la sulfadiazina de plata que se conoce y la curva oclusiva. Realizar la curación diariamente. Al retirar los flictemas, tenemos que nosotros curar diariamente, reventar eso y colocar, como es realizar un lavado estéril, colocar la sulfadiazina de plata, ¿sí? Tenemos para el tercer grado el lavado estéril, la valoración igualmente de la escarotomía, de qué nivel de quemadura está. Igualmente colocar la sulfadiazina, ¿sí? Sulfadiazina de plata para que esto se vaya regenerando, que es un antibiótico que nos ayuda a que la quemadura vaya regenerándose. Otra vez tenemos los vendajes para profundizar un poquito más. Primeramente tenemos que los vendajes es un procedimiento técnico, ¿sí? Que se encarga en envolver una parte del cuerpo que está lesionada por algunos motivos. Actualmente su uso frecuente es para cubrir las lesiones cutáneas e inmovilizar las lesiones osteoarticulares. Es utilizado para el tratamiento de heridas, para hemorragias, contusiones, esguinces, luxaciones y fracturas. ¿Cuál es el objetivo? Calmar el dolor del paciente, promover el bienestar físico, conservar la buena posición corporal, asegurarse que la venda cumpla su objetivo, impedir contacto entre las dos zonas dérmicas y proteger las prominencias óseas. Aquí tenemos la venda, ¿sí? Como les decía, existen diferentes tipos de vendas, la elástica, la de gasa y la de yeso. Aquí tenemos, este es un ejemplo de una venda de yeso, ¿sí? Tenemos que tiene una capa interna, el cuerpo rollo, ¿sí? El cabo terminal, la capa externa, ¿sí? Y el cabo inicial.
Ustedes al momento de vendar al paciente tienen que tener en cuenta que la capa interna es la parte estéril y que no pueden manipularla con las manos sucias. Por eso incluso las vendas vienen en una fundita donde obviamente al retirarla nosotros podemos manipular solo la parte externa. Como pueden ver en la imagen, incluso existe vendaje para la parte de la cabeza, ¿sí? Tipos de vendajes: vendaje blando, vendaje compresivo, vendaje rígido, suspensorio, protectivo. Las aplicaciones es que ayudan a limitar el movimiento de la parte afectada, fija apósitos o medicamentos tópicos, fija férulas impidiendo su desplazamiento, facilita el sostén de alguna parte del cuerpo, comprime una parte del cuerpo, favorece el retorno de la circulación venosa de las extremidades y moldea zonas del cuerpo, especialmente muñones o amputaciones. Las formas de los vendajes: vendaje circular, espiral en 8 y recurrente, ¿sí? Principios generales para la aplicación del vendaje. La parte que se va a vendar debe de colocarse en una posición cómoda. Debemos de elegir un tipo seguro y sencillo de vendaje. El cabo inicial debe de fijarse con unas vueltas 2 o 3 circulares, lo que dará comienzo al vendaje. Si dejamos la parte inicial, vendamos ahí 2 veces y continuamos para que se fije. El vendaje debe de iniciarse en la parte distal del miembro para dirigirse a la parte proximal, siempre desde lo más externo hasta lo más interno. Revisar los dedos del paciente, de las manos y pies, si fuera el caso de vendar manos y pies, cada 10 minutos para ver si se presenta una coloración pálida, azulada, si existe la temperatura, el cambio de frío, ¿no es cierto? Igual preguntar al paciente si el vendaje está comprimido demasiado. Aquí tenemos un vendaje circular que se realiza envolviendo un segmento a manera de anillo. Se utiliza para sostener un apósito en una región localizada frente a miembros superiores o inferiores y para controlar el sangramiento. Si tenemos una herida en el paciente en esta parte de aquí, solo esta parte de aquí vamos a vendar haciendo un vendaje circular. Método de 2 a 3 vueltas circulares, teniendo en cuenta que cada vuelta cubra la anterior. Vendaje en espiral se emplea para una vendaje elástica, como su nombre dice, en espiral, donde, por ejemplo, está comprometido todo el brazo, ¿sí? El antebrazo, pues obviamente vamos a ir vendando en forma espiral hasta que cubra todo eso, ¿sí? Vendaje en 8, esta técnica nos va a ayudar a dejar libre la parte de las uniones o las articulaciones como los tobillos, la rodilla, el codo, ¿sí? Que nos ayuda para movilizar y sujetar. Digamos que está comprometido todo esto del brazo, ¿sí? Entonces vamos a vendar todo esto dejando libre esto de aquí, que aquí se realiza la parte o vendaje en 8, ¿sí? Vendaje recurrente en la cabeza, que se aplica especialmente en los dedos, en los muñones, ¿sí? Para este tipo de vendaje utilizamos 2 vendas, una que va a ser en la parte de aquí circularmente y la otra que va a ir cubriendo la cabeza, ¿sí? Vendaje de la muñeca, este se puede realizar en forma circular si se trata simplemente de sostener un apósito, y si se quiere inmovilizar la articulación se hace pasar varias vueltas de forma que abarque la palma de la mano, ¿sí? Dejando siempre libre, como les dije, los dedos y este de aquí también que produce o ayuda al movimiento, a agarrar las cosas. Vendaje de cabestrillo nos ayuda a sostener el brazo por alguna situación, lesión o fractura que tuvimos. Con una venda se mide el tamaño adecuado, se amarra las puntas y se coloca por debajo del antebrazo para sostener e inmovilizar en el movimiento de abajo hacia arriba. Y el otro extremo se coloca sobre la nuca. Nosotros podemos realizar o fabricar este vendaje, o incluso ya existe lo que es el cabestrillo. No sé si ustedes han visto que cuando se fracturan, les mandan a colocarse el cabestrillo, ¿no es cierto? Que ya viene fabricado, solo se coloca en el brazo y se cuelga sobre el cuello. Vendajes en miembro inferior, vendaje en el muslo, se realiza en espiral con inversos aplicados sobre el muslo para el antebrazo y el brazo. Las normas generales en la realización de vendas: lavado de manos antes y después, proteger las prominencias óseas antes de vendarlas, como les dije, si existe una herida, proteger primero con gasa y luego vendar. Utilizar la venda más adecuada para los fines del vendaje, iniciar el vendaje sosteniendo el rollo de la venda en una mano y el otro extremo inicial con la otra. Vendar de manera uniforme y firme, cubriendo
los 2/3 de ancho de la vuelta anterior, la tensión y la presión deberán mantenerse iguales durante todo el proceso y en caso de colocar un apósito, cubrirlo prolongadamente el vendaje unos centímetros cada vez más extremo. Dejar el extremo distal, como les dije, para comprobar vascularización, movilidad y sensibilidad. Fijar el vendaje con un esparadrapo, a lo que terminemos de vendar con un esparadrapo o con los ganchitos que ya vienen en la venda, ¿sí? Revisar el vendaje y buscar signos de alteración y registrar en la hoja de enfermería fecha, hora, tipo de vendaje y la venda utilizada y además observaciones pertinentes. Condiciones que debe de rendir un buen vendaje: no puede producir dolor, no debe de quedar muy firme, no debe de ser muy voluminoso, no debe de ser colocado sobre la piel lesionada. Los miembros deben de comenzarse desde la parte extrema hasta la raíz para no dificultar la movilidad o la circulación a través de esta manera. Tenemos ahora el pie diabético, ¿sí? Que también forma parte en el vendaje, en la curación y todo esto. La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa de la sangre son muy altos. El prediabético aparece cuando existen niveles inadecuados de glucosa en la sangre y otros factores que concurren con frecuencia en personas con diabetes e hipertensión arterial. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor, pérdida de sensibilidad, hinchazón, sensación de hormigueo, quemazón y la pérdida de sensibilidad. Grado del pie diabético, tenemos grado 0, grado 1, 2, hasta el grado 5. Grado 0, que nos quiere decir que el pie es de riesgo, la piel está intacta, se presenta solo como una manchita roja. El grado 1 ya se presenta la úlcera superficial, que puede afectar el tejido circular subyacente, celular subcutáneo, perdón. En el grado 2, la úlcera se vuelve más profunda, sí, ya como que empieza a comprometer más la piel. El grado 3 incluso ya afecta al hueso y el grado 4 existe lo que es una amputación de los dedos, ¿sí? Y en el grado 5 ya se afecta todo el pie y existe una amputación de miembro del miembro inferior, que es el pie. ¿Cuáles son las consecuencias cuando existe un elevado riesgo de infección, aparición de ulceraciones, llagas en los pies, mala circulación neuropática, incluso de un proceso gangrenoso que requiere la amputación del pie? Pacientes diabéticos tienen que utilizar un calzado cómodo porque al momento de friccionar, sí, o hacer fuerza, puede producir este tipo de prominencias o la presencia de esto en el pie. ¿Sí? Desde el grado 0 hasta el grado 5. Grado 0 cuando ya existe como un pequeño roce. Grado 1 cuando ya existe la presencia de la zona enrojecida. Grado 2 pues ya más profundo. Grado 3 ya existe lo que es una ampolla, ya que tenemos que realizar la curación diariamente. Grado 4 ya compromete a los dedos, que tenemos que amputar. Y grado 5 pues ya amputar todo el pie. Los cuidados: jamás debe de caminar descalzo, lavarse los pies todos los días con un jabón suave, cortar las uñas del pie sin darles forma curva, no usar soluciones antisépticas y no dejar que los pies se enfríen. Lavarse bien las manos, lavarse adecuadamente la herida, protegerla y cubrirla con una gasa, cubrirla con un apósito. Paciente con pie diabético, realizar la curación diariamente y eso es todo, chicos. ¿Sí? Entonces, eso es todo por el día de hoy con respecto a la clase, ¿sí? Les voy a dejar, como les dije, en la plataforma activado lo que es la elección. Ya denme unos 10 minutitos, ya voy a tratar de hacerlo más pronto. Apenas esté la lección, yo ya les comunico por el grupo para que ustedes la realicen. Tampoco les voy a dejar un tiempo hasta el mediodía, les voy a dejar, ¿sí? Pero voy en este momento a realizar la evaluación para subirla a la plataforma y que realicen la misma. Voy a tomar la lista, no sé si tienen dudas, inquietudes con respecto a la clase. ¿Todo está claro? Como les dije, con los vendajes, lo recomendable sería que regresemos a la parte presencial y pues realizar. Pero ustedes ya antes de eso ya conocen que existe vendaje espiral, vendaje en 8, vendaje, ¿cómo es? El vendaje continuo, ¿sí? Entonces ustedes ya saben cuáles son los tipos de vendajes y los que vamos a aplicar en cada parte, ¿sí? Entonces, voy a tomar la lista, por favor, denme un segundo.
Listen, Sí, dime. o sea, la prueba hasta qué horas nos va a dar. Lo que pasa es que después de esto ya tenemos clases. Ya, ¿a qué horas termina la clase? O sea, empezamos a las 10 hasta las 12, creo, o 11 a 1, algo así es. Ya, entonces, a ver, ¿les parece si les activo la prueba en la tarde? ¿Están de acuerdo ustedes para activarles en la tarde la prueba? No, dicen es que yo en la tarde trabajo y no voy a poder llenar. ¿O les Listen, sí, activo sí, en la me noche? parece la noche. Sí, Sí, listen en en la la noche. noche. Ya, entonces así me dan más tiempo para yo también realizar la prueba y les activo, ¿les parece? Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Sí, listen, muchas gracias. Ya, entonces así quedemos, ya, para que ustedes reciban tranquilamente la clase, no se apuren y no exista problemas, ¿sí? Ya, voy a tomar la lista. Albuja Joana, Presente, Licen. Carlos Ama Jocelyn, Presente, Licen. Chicaiza Yaneli, De la Cruz Marilyn, Presente, Licen. Pavón Gladys, Presente, Licen. Paez Kevin, Presente, Licen. Pasquel Evelyn, Presente, Licen. Paucar Margaret, Presente. Pazmiño Joana, Presente, Licen. Pujote Valeria, Presente. Quilca Walter, Presente, licenciada. Ramos Anabel, Presente, Licen. Reascos Catherine, Presente, Licen. Reynoso Brian, Ruales Jimmy, Ruales Leslie, Presente, licenciada. Terán Michelle, Presente, licenciada. Tobar Jessica, Presente, Licen. Vaca Tania, Presente, Licen. Vallejos Anderson, Presente, Licen. Vivero Natalie, Presente, Licen. y Vivero Nicole. Licen, a mí no ¿Sí? me nombró. ¿Nombre? Yaneli Chicay. Presente, licenciada. Gaisa, ya. Y Vivero Nicole. ¿Alguien más que no esté en la lista nombrado? Listo, chicos. Entonces, si no hay dudas, igual la clase, ya como saben, ha sido grabada para que ustedes vuelvan a revisar. Entonces, quedamos la prueba para la noche, ¿sí? Les voy a activar desde las 6 hasta las 10 de la noche. Así me dan igual más tiempito para yo realizar las preguntas, ¿sí? Entonces, eso, chicos, cuídense mucho. Cierto, para la próxima clase les voy a dejar exposiciones. El día de mañana máximo yo ya organizo los temas y pues ya saben los grupos 1, 2, 3 que ustedes ya están organizados. De acuerdo a eso van a ver los temas, ¿sí? Para las exposiciones tendríamos el día lunes con ustedes. Creo que tenemos clase, ¿sí? Entonces eso, chicos, revisar la plataforma para que vean los temas de exposición que realicen para el día lunes y el día de hoy en la noche la prueba, ¿sí? Nada más, chicos, un excelente fin de semana, cuídense mucho, les mando un abrazo y nos vemos el día lunes. Revisar, por favor, para las exposiciones, no se olviden, ya saben cómo tienen que hacer, exponer y también el informe, ¿sí? Ya, Licen, hasta luego. Cuídense Y mucho. hasta luego.